¿Alguna vez te has preguntado si volverte a casar después de un divorcio podría cerrar para siempre las puertas del favor de Dios sobre tu vida? Si amar de nuevo es desobediencia, o si hay momentos donde el corazón quiere avanzar, pero el alma se siente culpable por no saber si está fallando al cielo? Y si te dijera que hay respuestas en la Biblia que no todos se atreven a enseñar, pasajes que no condenan, sino que guían, y que la gracia de Dios es más profunda que la confusión que muchos han sembrado a lo largo del tiempo. ¿Te atreverías a mirar el corazón de Dios con ojos limpios, sin religión, sin juicio y con hambre de verdad? Porque este no es un tema cualquiera. Es uno que toca lo más delicado del alma: el amor, el fracaso, la culpa, el deseo de rehacer una vida. Muchos creyentes viven en silencio, con una pregunta que les quema por dentro. ¿Puedo volver a casarme sin ofender a Dios? Pero nadie les responde con amor. O los condenan o los ignoran. Hoy vas a descubrir que Dios no es indiferente a tus dudas, que su palabra sí habla, que el Espíritu Santo sí guía, y que hay una línea clara entre lo que es pecado, lo que es gracia, y lo que es una nueva oportunidad nacida desde el dolor. Hay algo que casi nadie enseña. El enemigo usa la culpa religiosa como una forma de castigo silencioso para aquellos que ya están quebrados. Hay hombres y mujeres que se divorciaron por causas dolorosas, que no fueron los destructores del pacto, pero que aún así cargan el peso como si fueran los culpables. Se enamoran de nuevo, quieren construir algo nuevo con Dios, pero sienten que si lo hacen, se están condenando. Viven amando a Dios, pero con miedo de que Dios ya no los apruebe. Esta es una cárcel espiritual. Y hoy viniste a este video porque el Señor quiere sacarte de ahí. Este será un viaje fuerte, profundo, lleno de verdad, con revelaciones bíblicas que han sido distorsionadas por generaciones y que hoy vamos a exponer a la luz del Espíritu. No estamos aquí para justificar el pecado ni para promover libertinaje, pero tampoco vamos a permitir que la condenación religiosa siga oprimiendo a creyentes sinceros que necesitan respuestas, no juicios. Vamos a mirar la palabra. Vamos a entender qué quiso decir Jesús cuando habló sobre el divorcio, cómo se interpreta el contexto de esas palabras, qué significaban culturalmente, y cómo el Nuevo Testamento abre una ventana de restauración real para corazones arrepentidos. Y te prometo esto: al final de este video, vas a tener paz. Una paz que no viene de argumentos humanos, sino de la dirección clara del Espíritu. Vas a poder mirar tu historia, tu proceso, tus decisiones, con ojos distintos. Vas a poder sanar heridas viejas, entender lo que Dios ya perdonó y lo que aún está a tiempo de ser redimido. Porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Este mensaje no fue creado para todos, fue creado para ti, para ese rincón de tu alma que necesitaba luz. Y hoy, esa luz va a entrar. Antes de empezar con este estudio, quiero invitarte a hacer un acto de fe que active tu corazón. Deja en los comentarios esta frase: hoy decido caminar en la verdad sin temor. Esa frase es un puente espiritual, un símbolo de que estás dispuesto a escuchar, a aprender y a dejar que el Señor te hable sin filtros ni doctrinas humanas. Además, dale me gusta al video, porque eso hará que este mensaje pueda llegar a más personas que viven en silencio esta misma lucha. YouTube no sabe quién necesita esto, pero tú puedes obligarlo a mostrarlo. Al hacerlo, estás siendo un instrumento para otros. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. No por nosotros, sino por ti. Este canal es una voz de Dios para los que no tienen dónde ir. Muchos no tienen pastor, ni consejero, ni iglesia que los guíe. Aquí el Señor ha formado un refugio,
un lugar donde la verdad se enseña con compasión. Y si ya formas parte de esta comunidad, te animo a compartir este video con 3 personas: un amigo, un familiar o alguien que el Espíritu ponga en tu mente mientras ves este mensaje. Porque este contenido es más que un video. Es una respuesta que alguien ha estado pidiendo en oración. Y antes de comenzar con los tópicos bíblicos que vamos a estudiar, quiero decirte algo más. Hay una enseñanza escondida en el sufrimiento de los procesos amorosos. Dios no nos revela su voluntad con castigo, sino con dirección. Si hubo error en tu pasado, el Espíritu lo puede corregir. Si hubo injusticia, Dios puede repararla. Y si hubo abandono, el cielo puede redimirlo. Pero no lo hará con confusión ni con cadenas. Lo hará con claridad, y eso es lo que vas a recibir hoy. Una claridad que te permitirá saber si estás caminando en obediencia o si el enemigo te ha atrapado en una culpa que no te pertenece. Y presta atención a lo siguiente, porque la penúltima enseñanza que veremos en este estudio puede ser la clave para desbloquear una bendición que hoy tienes retenida sin saberlo. Hay decisiones emocionales, sentimentales y espirituales que están detenidas por falta de luz. Y este mensaje trae esa luz. Por eso, no te vayas antes de ver el video completo. No permitas que el enemigo robe la palabra a mitad del camino, porque lo que el Señor quiere revelarte hoy puede ser el giro que cambie tu historia para siempre. Ahora sí, vamos a comenzar con este estudio. Prepárate, toma tu Biblia, abre tu corazón y deja que sea Dios quien responda, quien confronte, quien sane y quien muestre lo que muchos no se atreven a enseñar. Porque la verdad, cuando es revelada con amor, no condena, transforma. 1. El divorcio en el contexto bíblico. ¿Qué dice realmente Jesús? Amado hermano, si queremos entender lo que Dios piensa sobre volver a casarse, primero debemos profundizar en lo que la palabra realmente enseña sobre el divorcio. Y para eso, es necesario liberarnos de todo lo que nos han enseñado sin discernimiento, de doctrinas que usaron versículos sin contexto, y de frases que suenan bíblicas, pero no lo son. Porque cuando Jesús habló del divorcio, no lo hizo para aplastar al herido, sino para restaurar el orden del corazón humano. Y entender esto lo cambia todo. Jesús habló sobre el divorcio en Mateo 19, y sus palabras han sido muy mal interpretadas. Los fariseos le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él responde con una profundidad que desarma toda superficialidad. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas, al principio, no fue así. Mateo 19:8. Es decir, el divorcio fue una concesión, no un diseño. Fue una solución provisoria ante corazones endurecidos, no una voluntad perfecta. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Que Dios no se agrada del divorcio como si fuera algo natural, pero lo permite cuando el pecado ha destruido lo que Él unió. Jesús no está diciendo que cualquiera que se divorcie está condenado. Está diciendo que el plan de Dios era otro, pero que en un mundo roto, hay momentos donde el divorcio es la única forma de proteger el alma. Y eso es misericordia, no castigo. En Mateo 5:32, Jesús dice, «El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio». Este pasaje ha sido maltratado por siglos. Muchos lo toman para decir que no se puede volver a casar nunca más. Pero Jesús está corrigiendo una cultura judía que permitía a los hombres divorciarse por cualquier cosa. Porque la comida no les gustó, porque la esposa envejeció, porque vieron a otra que les atrajo. Era una cultura de abuso encubierto. Jesús está confrontando esa ligereza, no a los que sufrieron una traición real,
o una ruptura causada por pecado. Cuando Jesús menciona la excepción, a no ser por causa de fornicación, está mostrando que hay situaciones donde el pacto ha sido quebrado, de tal forma que no hay cómo restaurarlo. Y si hay ruptura legítima del pacto, entonces hay libertad legítima para comenzar de nuevo, no desde la carne, sino desde la restauración. Y esto es clave, porque Dios no condena al que fue víctima de pecado ajeno. Dios no encierra en soledad a quien no destruyó el hogar, sino que fue abandonado o traicionado. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 7:15, refuerza este principio. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esto significa que cuando uno de los dos decide romper, abandonar, y no hay posibilidad de reconciliación, el otro no está condenado a una vida de esclavitud emocional. Está llamado a paz, y donde hay paz, hay posibilidad de nuevo comienzo. Muchos han leído estos pasajes con ojos legalistas. Han encerrado a mujeres que fueron abandonadas, a hombres que fueron traicionados, en una jaula de culpa que no proviene del cielo. Pero cuando entendemos que Jesús vino a dar vida, no a imponer cargas, todo cambia. Porque si tú no provocaste el divorcio, si hiciste todo lo posible por restaurar, si fuiste herido o ignorado, entonces el cielo no te castiga, te sana, y después de sanar, te guía. Ahora bien, esto no significa que todo divorcio justifica un nuevo matrimonio. No, porque también hay quienes buscan el divorcio solo para saciar un deseo, para justificar una nueva relación que nació en pecado, o para evadir el proceso de restauración. Y a eso sí lo llama la Biblia adulterio. No todo lo que la ley humana aprueba, Dios lo aprueba. Y por eso hay que caminar con discernimiento, con verdad, con oración. Pero tú que estás aquí, tú que estás buscando respuestas y no excusas, tú que has llorado preguntándole a Dios si puedes volver a amar, hoy el Señor quiere darte paz. Porque no estás caminando desde el deseo egoísta, estás caminando desde el anhelo de restaurar tu vida a la luz de su palabra. Y ese anhelo no nace de la carne, nace del Espíritu. Amado hermano, no permitas que el enemigo use textos bíblicos fuera de contexto para mantenerte atrapado en una culpa que Dios ya limpió. No vivas preso de lo que alguien predicó sin amor. Ve a la palabra. Lee los pasajes completos, pide luz al Espíritu. Y si tu divorcio fue el fruto de una traición, de una infidelidad, de un abandono espiritual, emocional o físico, entonces tú no destruiste el pacto. Lo destruyó quien rompió la fidelidad. Y si eso ocurrió, la palabra no te ata. La palabra te redime. Y si aún así sientes dudas, no camines solo. Rodéate de consejeros maduros, de líderes espirituales que no vivan desde la ley, sino desde la gracia. No tomes decisiones desde el dolor. Espera en el Señor. Él no llega tarde. Él no te dejará confundido. Si tienes que volver a casarte, Él lo confirmará. Si necesitas esperar más, Él lo mostrará. Pero no será con miedo, ni con condena. Será con paz, y esa paz no miente, porque la paz de Dios es guía segura. En el siguiente bloque vamos a profundizar en una historia bíblica que revela cómo Dios ve el dolor del corazón roto y cómo actúa cuando alguien busca restaurarse después de haber sido herido por un pacto roto. Porque más allá de los textos, lo que marca la diferencia es el corazón con el que caminas. Y el tuyo, hoy, está siendo restaurado para algo mayor. 2. El amor después de la ruptura. La historia de Ruth y el diseño de la redención. Amado hermano, cuando hablamos de volver a amar después de una ruptura, de una pérdida o de una separación dolorosa, no hay historia más reveladora que la de Ruth.
No es un texto que hable de divorcio de manera directa, pero sí muestra con una claridad conmovedora cómo Dios no cierra las puertas al amor cuando hay un corazón dispuesto, humilde y obediente. Ruth es una viuda moabita, extranjera, marginada por cultura y tragedia, pero fue escogida por el cielo para ser parte del linaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque supo amar otra vez, pero no desde el vacío, sino desde la fe. Ruth no eligió la pérdida, la sufrió. No pidió quedarse sola, fue abandonada por la muerte. Y aunque muchos podrían haberla etiquetado como condenada o acabada, ella eligió seguir caminando. Eligió no quedarse llorando lo perdido, sino sembrar esperanza en lo desconocido. Eligió seguir a Noemí, no por obligación, sino por convicción. Y esa decisión fue el inicio de una cadena espiritual que terminó en redención, no solo para ella, sino para su generación entera. La pregunta clave es, ¿qué hace Dios con alguien que ya no tiene pacto, pero aún guarda fidelidad en su corazón? ¿Lo condena? ¿Lo encierra en soledad? No. Dios lo posiciona para algo mayor. Ruth representa a todos los que, aunque no rompieron el pacto, quedaron en el vacío. A todos los que, sin haber fallado, terminaron solos. A todos los que, aún con cicatrices, siguen buscando amar desde la obediencia. Cuando Ruth llega al campo de Booz, no lo hace para seducir, ni para buscar aprobación. Lo hace para sobrevivir. Pero Dios ve su fidelidad, su pureza, su disposición, y decide mostrarle favor. Y es Booz quien la cubre, quien la honra, quien la redime. Él no la juzga por tener pasado, la valora por su presente. Y eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarnos. El cielo no te juzga por lo que viviste, sino por cómo respondes hoy. Si tu pasado fue legítimo, si tu dolor fue verdadero, entonces tu nuevo comienzo también puede ser legítimo delante de Dios. Hay algo hermoso en este pasaje. Booz no fue simplemente un nuevo esposo, fue un pariente redentor, y esa figura es una sombra profética de Cristo, porque Jesús no solo perdona, redime, no solo sana, restaura, no solo salva, reconstruye. El amor verdadero, cuando viene de Dios, no es un reemplazo, es un propósito. Y esto es lo que tú necesitas entender. Si tu primer pacto se rompió por causas justas, si tu corazón fue fiel, pero la otra persona falló, si fuiste abandonado, traicionado o destruido, Dios no te deja en ruinas. Él prepara un campo nuevo, un nuevo escenario, un nuevo vínculo. Pero este nuevo amor no nace de la necesidad, sino de la fidelidad. No nace del capricho, sino de la obediencia. Y ese tipo de amor sí es bendecido. Ruth no olvidó a su esposo fallecido, pero tampoco vivió encadenada al duelo. Ella honró el pasado sin quedarse atrapada en él. Y eso es lo que tú debes hacer. No se trata de borrar lo vivido. Se trata de entender que el amor que Dios permite después de una ruptura no es rebeldía, es redención. No es segunda opción, es nuevo diseño. Ruth no fue la mujer que se resignó, fue la mujer que creyó, y por eso fue bendecida. En este punto tal vez te preguntes, ¿y si mi caso no es exactamente como el de Ruth? ¿Y si yo también fallé en parte? Entonces, lo que necesitas es discernimiento, no condena. Porque a veces las rupturas no son blanco y negro. A veces hay heridas compartidas, errores mutuos, momentos en que el dolor rompió lo que parecía irrompible. Pero incluso ahí, si hay arrepentimiento real, Dios puede restaurar tu camino. Tal vez no con la misma persona, pero sí con un propósito nuevo. Porque el arrepentimiento sincero abre la puerta al favor, no al juicio. Y si tu corazón ha cambiado, si ya no eres quien tomaba decisiones desde la carne,
si ahora buscas caminar con Dios en todo, entonces sí puedes amar de nuevo, no como antes, sino como alguien maduro, con ojos diferentes, con un compromiso nuevo, con una conciencia espiritual que no busca placer, sino propósito. Amado hermano, no todos los segundos comienzos son desobediencia. Algunos son respuesta del cielo. Algunos son la promesa que Dios reservó después de la tormenta. Algunos son la cosecha que viene después del valle. No te dejes encerrar por quienes te miran con juicio. Ruth fue mirada con desprecio por ser extranjera, pero eso no impidió que Dios la posicionara en un lugar de honra. Y lo mismo puede hacer contigo. Lo importante no es lo que el mundo diga. Lo importante es que tu nuevo comienzo tenga el sello del Espíritu, que no se base en el deseo, sino en la dirección, que no nazca del vacío, sino del proceso. Y si es así, entonces puedes avanzar sin temor, porque el cielo te respalda, porque si Dios permitió que llegara a ti alguien nuevo, con quien puedes construir en fe, con quien puedes honrar el pacto como Él lo diseñó, entonces no estás cayendo, estás siendo restaurado. En el próximo bloque, vamos a hablar de algo que muchos evitan: los casos donde el divorcio fue causado por un daño profundo, y cómo Dios actúa cuando no hubo traición sexual, pero sí abandono emocional, violencia o destrucción espiritual. Porque aunque no todos los daños se ven, hay heridas que Dios sí reconoce. Y para esas también tiene respuesta. Vamos a desenterrar verdades que han sido ocultas bajo miedo y religión, y a permitir que el Espíritu traiga luz a zonas donde nadie quiso entrar. Porque donde el hombre señala, Dios levanta. 3. Cuando no hay infidelidad, pero sí abandono, el divorcio invisible. Amado hermano, hay heridas que no dejan cicatrices visibles, pero que sangran en el alma todos los días. Y en muchos matrimonios, el divorcio comenzó mucho antes de que se firmaran papeles. Comenzó en el abandono emocional, en el silencio que reemplazó la ternura, en los gritos que hicieron del hogar una tormenta, en la indiferencia que apagó cada palabra de aliento. Aunque no hubo adulterio físico, hubo traición del alma. Y hoy debemos hablar de eso, porque la Biblia no guarda silencio ante los matrimonios que mueren por dentro mientras aparentan estar vivos por fuera. Muchos creyentes han sido enseñados a soportar todo, a callar por años, a vivir en dolor pensando que si se van, pecan, que si se separan, desobedecen, que si intentan rehacer su vida, están deshonrando a Dios. Pero, ¿y si te dijera que el abandono no solo es físico? ¿Y si te dijera que el Señor también ve cuando un pacto muere por destrucción emocional, por abuso constante, por maltrato sistemático? ¿Y si Dios está más interesado en sanar tu alma que en conservar una fachada vacía? No estamos hablando de excusas para escapar. No estamos hablando de buscar el divorcio por cualquier motivo. Estamos hablando de casos reales, profundos, donde uno de los dos dejó de amar, dejó de respetar, dejó de luchar, y lo único que quedó fue un cascarón, una casa sin hogar, una cama sin afecto, un vínculo sin vida. La palabra dice en Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y qué pasa cuando ese amor desaparece? Cuando en lugar de protección hay humillación, cuando en lugar de cuidado hay destrucción constante. ¿Eso es matrimonio? ¿Eso representa el corazón de Cristo por su iglesia? Pablo, en 1 Corintios 7:15, nos da una clave poderosa. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esto va más allá de un acto físico de abandono.
Está hablando de todo aquel que, con sus hechos, ha renunciado al pacto. Aquel que, aunque duerma al lado, ya no está. Aquel que se desconectó emocional y espiritualmente al punto de romper el diseño de Dios. Porque cuando no hay paz, no hay pacto. No podemos usar la palabra como un látigo que mantiene a hijos de Dios encerrados en sufrimiento. La palabra es espada de doble filo, sí, pero también es bálsamo. Y ese bálsamo hoy llega a tu alma. Porque si tú fuiste fiel, si tú luchaste, si tú te humillaste, si diste todo y aún así te trataron como una carga, no eres culpable, eres sobreviviente. Y el cielo no castiga a los sobrevivientes, los restaura. Amado hermano, quiero que entiendas esto. El abandono emocional, cuando es constante, cuando se vuelve un patrón, cuando destruye tu dignidad, también es una forma de romper el pacto. No es menos doloroso que la infidelidad. A veces es peor, porque erosiona el alma poco a poco. Y muchos viven atrapados ahí por miedo, por culpa, por enseñanzas religiosas mal interpretadas. Pero hoy Dios viene a decirte, yo te llamé a paz, no a esclavitud. ¿Y qué significa eso? Que si ya no hay forma de restaurar, si el otro ha cerrado su corazón, si has llorado años sin fruto, si has pedido ayuda, orado, ayunado, y aún así te apagan. Entonces, estás en una situación donde el divorcio no es rebeldía. Es la confirmación de que el otro abandonó el pacto, y tú no fuiste quien destruyó. Fuiste quien soportó hasta donde el cielo te permitió. Y si el Espíritu te guía a un nuevo camino, no será pecado. Será protección. Pero es clave que entiendas esto. No tomes esa decisión solo. No la tomes desde el enojo, ni desde el deseo de empezar de nuevo, sin proceso. Tómala desde la dirección del Espíritu, desde la claridad, desde la madurez. Porque lo que comienza con ira, termina en ruina. Pero lo que nace de la voz de Dios, florece. Hay una historia en la Biblia que muestra esto de forma simbólica. El libro de Oseas. Dios le pide al profeta que se case con una mujer que lo va a abandonar, que va a ser infiel, que va a destrozarlo. Y aún así, Dios lo manda. ¿Por qué? Porque quería mostrar lo que Él siente cuando nosotros lo traicionamos. Pero presta atención, cuando Gomer se va, no se queda con Oseas. Se va, y Él no la persigue hasta el infinito. La espera, pero no la obliga. Y cuando ella cae al fondo, entonces Dios lo guía a redimirla. Eso es clave, porque no todo abandono termina en divorcio. A veces Dios pide esperar, a veces el otro vuelve, a veces hay restauración, pero eso solo ocurre cuando hay arrepentimiento, cuando hay cambio real, cuando el otro se entrega. Y si eso no ocurre, no puedes quedarte esperando eternamente. Dios no te pide sacrificar tu alma para sostener un pacto que el otro ya quebró. Tal vez tú eres como Oseas. Has amado, has perdonado, has esperado, pero ya no hay señal de vida. El otro se fue, aunque siga en casa. Y tú necesitas dirección, no miedo. Dirección. Hoy Dios quiere abrir tus ojos, no para que tomes una decisión precipitada, sino para que entiendas que el cielo no te pide vivir atrapado, te pide vivir en luz. Y si después de un proceso, después de oración, después de consejería, confirmas que ese vínculo murió, entonces Dios también puede abrirte la puerta a un nuevo amor. Pero no uno cualquiera, uno guiado, uno que respete el diseño, uno que no repita errores, uno que te honre como Cristo honra a su iglesia. En el próximo bloque hablaremos sobre ese momento clave, cuando Dios confirma que puedes volver a amar. ¿Cómo saber que tu corazón está listo? ¿Qué señales debes buscar? ¿Cómo distinguir entre un deseo emocional y una dirección espiritual?
porque no todo amor nuevo es bendición, pero cuando lo es, cambia tu destino. 4. Señales espirituales para volver a amar. ¿Cómo saber si es dirección de Dios o deseo del alma? Amado hermano, después de un divorcio, una separación o un abandono, el corazón queda confundido. No sabe si lo que siente es amor real o un intento desesperado por llenar un vacío. No sabe si esa nueva persona que aparece es una bendición o una trampa disfrazada. Y por eso, antes de volver a entregarte, necesitas luz. Porque no todo lo que parece bueno viene de Dios. Pero cuando el Señor guía un nuevo comienzo, hay señales que no se pueden falsificar. Señales que no nacen del deseo, sino de la paz. La primera señal es la confirmación espiritual. No es lo mismo querer que ser guiado. Un deseo puede sonar fuerte, parecer genuino, incluso hacerte sentir bien. Pero si no viene con paz profunda, si hay confusión, si no puedes orar con libertad sobre esa relación, si al mencionarla algo se aprieta dentro de ti, entonces no es Dios. Porque el Espíritu no te guía a lugares que nacen del miedo, la ansiedad o la necesidad. El Espíritu te guía con una voz clara, suave, firme, y trae certeza. Y esta certeza no es emoción, es reposo. Es cuando puedes orar, ayunar, pedir consejo, y todo se alinea. La palabra no te acusa, sino que te habla. Tus pensamientos se aclaran, tu cuerpo se relaja, tus pasos dejan de correr y comienzan a caminar. Esa paz es el lenguaje del cielo, y cuando aparece, puedes confiar. La segunda señal es el fruto. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Esto no solo aplica a falsos profetas, aplica también a las relaciones. ¿Qué frutos está produciendo ese nuevo vínculo en ti? ¿Te está acercando más a Dios o te está alejando? ¿Te anima a crecer espiritualmente o te adormece? ¿Te sientes en libertad para buscar al Señor o te sientes en conflicto constante? Una relación bendecida no es perfecta, pero sí produce frutos de fe. Te vuelve más paciente, más sabio, más sensible al Espíritu. Y si eso no está ocurriendo, si estás volviendo a justificar lo que antes sabías que estaba mal, si estás callando a tu conciencia para seguir adelante, entonces detente. Dios no te lleva hacia atrás. Dios te llama a avanzar, pero con propósito. La tercera señal es la validación a través del consejo espiritual. No camines solo. Si estás considerando volver a amar, busca guía. Habla con líderes que conozcan tu historia. Con creyentes maduros que no te hablen desde la ley ni desde el libertinaje, sino desde la verdad. Cuando es de Dios, la confirmación no viene solo en lo secreto. Viene también en la comunidad. Dios usa voces externas para darte respaldo o advertencia. Y si todos a tu alrededor, personas que te aman y te conocen, sienten que no es el tiempo, escúchalos. A veces el cielo habla a través del desacuerdo de los sabios. La cuarta señal es la sanidad interior. No se puede construir algo nuevo con un corazón herido. Si todavía tienes enojo hacia tu pasado, si hablas constantemente del dolor, si comparas, si te invade la tristeza o el resentimiento cuando ves a tu ex, entonces no estás listo. Dios no te guiará a un nuevo vínculo para que lo uses como anestesia. Primero te sana, luego te envía. Y cuando el corazón está sano, no busca llenar un espacio, busca compartir propósito. Amado hermano, muchas personas se casan de nuevo sin haber sido sanadas, y lo único que logran es multiplicar su dolor. Pero tú no eres como los demás. Tú estás aquí porque quieres hacerlo bien, porque no quieres repetir errores, porque deseas que el próximo vínculo, si Dios lo permite, sea fruto del cielo, no del desespero. Y por eso,
el Espíritu está obrando en ti. Hay una historia que nos enseña esto de manera magistral. La historia de David y Abigail. Abigail era una mujer casada con Nabal, un hombre insensato, necio, violento, pero ella se mantuvo sabia, serena, prudente. No provocó la ruptura, no abandonó el pacto, pero cuando su esposo murió por su propia necedad, Dios la unió con David. Y no fue una unión forzada, fue una respuesta espiritual, porque David, al ver la sabiduría de Abigail, supo que era alguien con quien podía construir. Fíjate bien, no fue pasión, fue propósito, y eso es lo que necesitas discernir. El amor que Dios permite después del dolor no se basa en la atracción, sino en la visión compartida, en que ambos anhelen lo mismo en el espíritu, en que ambos entiendan que amar no es sentir, es decidir, proteger, construir, perseverar. Y esa es otra señal clave, la disposición a honrar el pacto. Si esa persona que aparece en tu vida no entiende lo que es compromiso espiritual, si no respeta tu fe, si no está dispuesta a vivir una relación centrada en Dios, entonces, por más amor que digas sentir, esa unión no viene del cielo. El amor de Dios no ignora su diseño, lo honra. Ahora bien, si tú ya fuiste sanado, si tienes paz, si hay fruto, si hay confirmación, si hay visión compartida, si hay madurez espiritual en ambos, entonces sí, puedes volver a amar. No con miedo, no con culpa, sino con responsabilidad, con sabiduría, con gratitud, porque si el Señor lo permitió, no es para condenarte, es para restaurarte. Y cuando Dios restaura, lo hace bien. En el próximo bloque, hablaremos de la diferencia entre casarte por obediencia y casarte por necesidad. ¿Cómo discernir si el paso que vas a dar honra a Dios o si es un escape emocional? Porque muchos comienzan bien, pero terminan atrapados de nuevo. Y tú fuiste llamado a ser libre, a construir con visión, a caminar bajo la luz. Porque cuando el amor nace del Espíritu, no destruye, edifica. 5. Casarse por necesidad o por obediencia. El filtro que define tu destino. Amado hermano, en este punto del camino, ya hemos hablado de heridas, de abandono, de restauración y señales espirituales. Pero hay una línea que define si tu próximo paso será bendición o tropiezo. Entender si estás volviendo a casarte por una necesidad emocional o por una obediencia espiritual. Y esa diferencia, aunque parece sutil, es la que separa a los que son guiados por el espíritu de los que repiten ciclos de dolor. Casarse por necesidad nace de un vacío, de la soledad mal administrada, de la ansiedad que grita, quiero sentirme amado otra vez. Pero el problema con eso es que el corazón herido no elige bien. El alma hambrienta no razona. Y muchas veces, cuando alguien se lanza a una nueva relación sin haber sido procesado, lo que está buscando no es amor, es alivio. Y el alivio no sana, solo adormece. Hay hombres y mujeres que, tras un divorcio o una separación, se sienten rotos por dentro. No por falta de fe, sino por el desgaste emocional. Y esa herida no es poca cosa. Pero cuando no se espera el tiempo correcto, cuando se entra en una relación solo porque se necesita afecto, compañía o seguridad, lo que se construye es un reflejo del pasado, no algo nuevo. Lo que se levanta es una estructura débil, sustentada en emociones frágiles. Y tarde o temprano, eso se cae. La obediencia, en cambio, no responde al impulso, sino a la dirección. La obediencia sabe esperar. La obediencia escucha cuando Dios dice, todavía no. Y también sabe avanzar cuando Dios dice, es tiempo. Casarse por obediencia no significa que no haya amor, deseo o anhelo.
Significa que todo eso está subordinado a la guía del Espíritu, que antes de responder al alma, uno consulta con el cielo, que antes de ponerle anillo a alguien, uno se asegura de que el corazón esté limpio. Hay un ejemplo poderoso en la historia del pueblo de Israel. Cuando Moisés estaba guiando al pueblo hacia la tierra prometida, muchos se desesperaron en el desierto. No aguantaban la espera. Querían respuestas rápidas, así que construyeron un becerro de oro, algo que parecía poderoso, brillante, atractivo, pero no venía de Dios. Y por más impresionante que se viera, trajo muerte, porque todo lo que nace de la ansiedad y no de la obediencia, termina destruyendo. Así ocurre con muchos vínculos. Parecen buenos, brillan, atraen, satisfacen por un momento. Pero si no nacieron de la presencia de Dios, tarde o temprano muestran su verdadero rostro. Por eso, no te cases con lo que alivia tu soledad. Cásate con quien camina hacia tu propósito. No elijas a alguien solo porque te escucha. Elige a quien también escucha a Dios. Amado hermano, necesitas hacerte una pregunta con sinceridad. ¿Estoy buscando amar de nuevo porque Dios me está guiando? ¿O porque no soporto seguir solo? Esa pregunta puede doler, pero también puede liberarte. Porque el enemigo usa la soledad como un campo fértil para sembrar relaciones que parecen correctas, pero que terminan desviándote. Y tú no puedes darte el lujo de repetir ciclos. Ya sufriste bastante. Ya caminaste con heridas. Ahora necesitas caminar con visión. La obediencia también se muestra en los pequeños detalles, en cómo se construye la relación. ¿Están orando juntos? ¿Buscan la voluntad de Dios antes de tomar decisiones importantes? ¿Están comprometidos con la santidad o están cediendo a lo que el mundo permite? Porque una relación que comienza cediendo principios no puede esperar recibir bendiciones. Dios no bendice lo que contradice su palabra, pero cuando Él guía una unión, la honra, la cubre, la impulsa. Hay personas que creen que porque algo fluye, entonces es de Dios. Pero cuidado, no todo lo que fluye es divino. A veces fluye porque no hay resistencia espiritual, porque el enemigo quiere que te lances sin pensar. Y Dios, en cambio, pone pausas, señales, momentos para reflexionar. La obediencia muchas veces incomoda, retrasa, prueba, pero al final construye. Un claro ejemplo lo vemos en la historia de Isaac. Su padre Abraham no lo dejó elegir esposa solo. Envió a su siervo con instrucciones claras y le pidió que orara, que esperara una señal. Y cuando Rebeca apareció, no solo fue bella. Fue una mujer de carácter, de fe, de disposición. Isaac no la eligió por emoción, la recibió como parte del diseño de Dios. Y la Biblia dice que la amó. Pero ese amor nació después de la obediencia, no antes. Ese orden es fundamental. No puedes amar verdaderamente a alguien si primero no has obedecido la voz del Espíritu, porque el verdadero amor no nace del alma, nace del cielo. Y cuando viene del cielo, no se trata solo de sentir, se trata de edificar. Otra gran diferencia entre necesidad y obediencia es la permanencia. Lo que se construye desde la necesidad se rompe con facilidad. Basta una crisis, un malentendido, una falta de atención, y todo se desmorona. Pero lo que nace de la obediencia resiste tormentas, porque tiene cimientos, porque fue levantado en el tiempo de Dios, porque fue procesado en oración, en espera, en discernimiento. Amado hermano, no tengas miedo de esperar un poco más. No tengas miedo de decir no si algo no te da paz. No tengas miedo de cancelar planes si el cielo no los respalda. Es mejor llorar una desilusión a tiempo
que vivir atrapado en un vínculo que Dios nunca aprobó. Y si decides avanzar, hazlo con seguridad, con propósito, con cobertura espiritual, porque casarte no es un acto romántico, es un pacto espiritual, y todo pacto que se hace sin dirección se convierte en atadura. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo construir ese nuevo vínculo con sabiduría, qué hábitos espirituales cultivar, cómo blindar tu nueva relación desde el principio, y cómo discernir, incluso después de haberte casado, si Dios sigue guiando o si necesitas ajustes. Porque volver a amar no es el fin del proceso, es el inicio de un camino que necesita ser guiado cada día. Porque cuando Dios restaura, lo hace para siempre. 6. ¿Cómo blindar una nueva relación? Hábitos espirituales que sostienen lo que Dios restaura. Amado hermano, cuando Dios te permite volver a amar, no te está dando un segundo intento cualquiera, te está entregando una responsabilidad sagrada, porque todo lo que el cielo restaura debe ser protegido, no con miedo, sino con sabiduría, no con sospechas, sino con madurez, porque muchas relaciones que nacieron bien se rompieron por descuidos, por no entender que el amor no se sostiene con emociones, sino con principios. Y si vas a construir algo nuevo, necesitas establecer hábitos espirituales sólidos. Hábitos que no se negocian. Hábitos que blindan lo que Dios está edificando. El primer hábito es el altar en común. Una pareja que no ora junta, tarde o temprano se quiebra. No importa cuánto se amen, cuánto se entiendan, cuánto se atraigan. Si no hay oración compartida, el vínculo está expuesto. Porque la oración no solo une espiritualmente, purifica la intención, alinea el corazón y expone lo oculto. Cuando una pareja ora, el orgullo cae, la amargura se disuelve, la soberbia se rinde, porque nadie puede permanecer de rodillas con un corazón duro. Y ese es el lugar donde muchas heridas se sanan antes de nacer. No necesitas oraciones largas ni palabras rebuscadas. Solo sinceridad, constancia, reverencia. Orar juntos cada día, aunque sea 5 minutos, es sembrar eternidad en lo cotidiano. Es decirle al cielo, esto no depende solo de nosotros. Es invitar al Espíritu Santo a ser el tercer cordón que no se rompe. Porque la Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. Ese tercer doblez es la presencia de Dios. Sin Él, todo se debilita. El segundo hábito es la transparencia emocional. Muchas parejas fracasan no por pecado, sino por silencio, por callar lo que duele, por no saber decir, me siento solo, necesito apoyo, esto me está afectando. La madurez emocional no es no tener heridas, es saber hablarlas con amor, es exponerlas sin acusar, es escuchar sin defenderse, y eso se aprende, se cultiva, se entrena, porque toda relación sana necesita espacios seguros para conversar lo incómodo, y esto solo es posible cuando ambos deciden no juzgar, sino comprender, no competir, sino acompañar. La transparencia emocional no es debilidad, es protección. Es decir, prefiero exponerte lo que siento ahora que permitir que esto se acumule y nos lastime después. Porque cuando el alma se llena de palabras no dichas, el enemigo encuentra espacio para sembrar división. El tercer hábito es la comunión en la palabra. No basta con asistir juntos a la iglesia. No basta con escuchar predicas. Una pareja restaurada por Dios necesita nutrirse constantemente de la Biblia, porque solo la palabra puede corregir actitudes, renovar pensamientos, inspirar decisiones. Lee un capítulo juntos cada semana. Memoriza versículos. Reflexiona en voz alta. Comparte lo que Dios te habló. Esto no es ritualismo.
es conexión espiritual. Es dejar que la verdad de Dios modele el vínculo. Y si uno de los dos está más débil, el otro sostiene. No se critica, se cubre, no se obliga, se invita. Porque el crecimiento espiritual no siempre es simultáneo, pero siempre debe ser intencional. Y si uno crece, el otro se inspira. Y si uno cae, el otro levanta. Esa es la comunión que protege el pacto. El cuarto hábito es el cuidado del lenguaje. Muchas relaciones se rompen por lo que se dice y por lo que no se dice. Las palabras construyen o destruyen, dan vida o matan. Y una relación que no cuida el tono, las formas, los silencios, termina siendo un campo de batalla. Por eso la Biblia dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. ¿Qué estás sembrando con tus palabras? ¿Cómo hablas cuando hay desacuerdo? ¿Cómo corriges? ¿Cómo afirmas? Hablar con respeto no es debilidad, es honra, y honrar no es adular, es decir, la verdad con amor, es corregir sin herir, es confrontar sin aplastar. El lenguaje en una relación restaurada debe ser como el aceite sobre las heridas, como el vino en las bodas de Caná, algo que transforma lo ordinario en glorioso. Y si aprendes a hablar desde el Espíritu, el enemigo no tendrá acceso a tu casa. El quinto hábito es la protección de la intimidad. No solo la física, sino la emocional. No expongas tu relación a cualquiera. No cuentes tus conflictos a todos. No abras tu corazón en redes sociales esperando consejo de desconocidos. Rodéate de personas sabias, maduras, confiables. Personas que amen a Dios más que a ti. Personas que no te halaguen, sino que te desafíen a ser mejor. Y protege también tu intimidad con tu pareja. Dedícale tiempo, escucha sin distraerte, apaga el celular. Mira a los ojos. Vuelve sagrado lo cotidiano. Porque el amor no se muere por falta de eventos especiales. Se muere por falta de presencia real. Y si vas a reconstruir, necesitas hacer de la conexión una prioridad. No cuando haya problemas, sino siempre. Amado hermano, estos hábitos no son cargas, son herramientas, no son normas frías, son antídotos contra el desgaste. Porque si Dios te ha permitido comenzar de nuevo, no puedes vivir como antes. Lo nuevo necesita estructuras nuevas. Mente renovada, espíritu dispuesto, y eso se cultiva con intención. Recuerda, el amor no es automático. Se riega, se poda, se protege. Y si haces de estos hábitos un estilo de vida, tu relación no solo resistirá tormentas, brillará en medio de ellas, porque el amor que Dios respalda no es el que evita los conflictos, es el que sabe enfrentarlos con fe. En el próximo bloque hablaremos de los errores más comunes que cometen quienes vuelven a casarse después de una ruptura y cómo evitarlos. Porque aun cuando Dios restaura, si no aprendemos de lo vivido, repetiremos lo perdido. Y tú no estás llamado a repetir, estás llamado a crecer, a avanzar, a edificar algo eterno, porque cuando Dios sana, también enseña. 7. Errores comunes al volver a casarse. ¿Cómo evitar repetir lo que una vez destruyó amado hermano? Cuando Dios abre la puerta para comenzar de nuevo, no lo hace para que repitas tu historia anterior con nuevos nombres. Lo hace para enseñarte, para formarte, para ayudarte a edificar desde la sabiduría. Pero muchas veces, quienes han sido restaurados caen en un patrón doloroso. Tropiezan en los mismos errores que los arrastraron antes. Y aunque Dios perdona, eso no significa que no haya consecuencias. Por eso, si estás por construir algo nuevo, necesitas reconocer con honestidad cuáles son las trampas más peligrosas del corazón que ha amado y sufrido, y aprender cómo evitarlas con firmeza espiritual. El primer error es idealizar la nueva relación. Muchos, por el trauma del pasado,
Se aferran a lo nuevo como si fuera un escape. Creen que la próxima persona lo resolverá todo, que los hará sentir completos, que jamás los decepcionará. Pero, amado hermano, ningún ser humano tiene el poder de sanar lo que solo el Espíritu puede restaurar. La nueva relación puede ser buena, pero no es tu salvación, no es tu redentor, no es tu nueva identidad. Es una bendición si Dios la permite, sí, pero no puede ser tu refugio. El único refugio es Cristo. Si pones en el nuevo vínculo expectativas que solo Dios puede cumplir, lo terminarás desgastando con exigencias imposibles. El segundo error es arrastrar heridas no resueltas. Aunque el vínculo anterior haya terminado, si no has sanado de verdad, traerás a la nueva relación el veneno del pasado. ¿Cómo lo sabrás? Si desconfías sin razón. Si reaccionas con dureza ante cosas pequeñas. Si necesitas controlar. Si te cierras ante la mínima crítica. Eso no es amor, es defensa. Es el alma tratando de protegerse, pero dañando. Y si no entregas esas heridas al Señor antes de construir algo nuevo, las heridas se volverán ladrillos entre tú y la persona que Dios trajo a tu vida. Por eso, antes de dar el paso, examina tu corazón. ¿Todavía estás atado emocionalmente al pasado? ¿Sigues recordando con dolor? ¿Comparas? ¿Tienes miedo constante de que se repita lo vivido? Si es así, espera. No corras. Dios no tiene prisa. Y un corazón que se da el tiempo de sanar, luego ama con profundidad. El tercer error es no establecer límites claros desde el principio. Muchos, por temor a perder la nueva oportunidad, aceptan dinámicas que no honran a Dios. Ceden en la santidad, justifican actitudes, callan desacuerdos. Pero lo que no se corrige al inicio, se multiplica después. Los límites saludables no son barreras, son protección. Son muros espirituales que dicen, aquí se honra al Señor, aquí no hay espacio para el caos, aquí nos tratamos como hijos de Dios. Esos límites incluyen el trato verbal, los tiempos compartidos, la intimidad emocional y física, las decisiones financieras, las relaciones con otras personas. Si en tu vínculo anterior hubo abuso, traición o negligencia, no puedes permitir que el silencio vuelva a gobernar. Y si en esta nueva relación ves señales de lo que antes te destruyó, no lo ignores. Afróntalo con valentía, porque el amor que se construye con verdad permanece. El cuarto error es desconectarse de la comunidad espiritual. Hay quienes, al enamorarse de nuevo, se aíslan. Dejan de asistir con frecuencia a la iglesia. Se alejan de los hermanos en la fe. Dejan de buscar consejería. Y eso los debilita, porque ninguna relación se sostiene sola. Dios diseñó el cuerpo de Cristo para que vivamos en comunión, para que recibamos corrección, ánimo, acompañamiento, y si tú decides construir sin rendición, sin comunidad, sin cobertura, te expones a repetir patrones que no verás hasta que sea demasiado tarde. Mantente cerca de creyentes maduros. Pide oración. Escucha consejo. Rinde cuentas. No porque estés en pecado, sino porque estás en construcción. Y lo que se construye en público se sostiene con respaldo. Pero lo que se levanta en lo oculto fácilmente cae cuando llegan los vientos. El quinto error, quizá el más sutil, es no redefinir el amor. Muchos entran a una nueva relación con la misma mentalidad de antes. Creen que amar es sentir mariposas, que todo debe fluir naturalmente, que no deben haber conflictos. Y cuando aparece la primera diferencia, creen que fallaron. Pero el amor no es la ausencia de conflicto, es la presencia de compromiso. Es saber que aun cuando no entiendas al otro, eliges caminar con él. Que aunque no siempre sientas emoción, decides permanecer.
El amor verdadero se alimenta con actos diarios. Pedir perdón, ceder en lo necesario, corregir sin humillar, afirmar sin exagerar, agradecer por lo simple. No se trata de ser perfectos, se trata de ser intencionales. Y eso es lo que marca la diferencia entre un amor restaurado y uno que solo fue una emoción fugaz. Amado hermano, si Dios ha permitido que vuelvas a amar, honra ese regalo. No con miedo, pero sí con reverencia. No con culpa, pero sí con conciencia. No con ansiedad, pero sí con propósito. Porque ahora no amas como antes. Ahora amas con el corazón procesado, con la mente renovada, con los ojos del Espíritu. Y eso lo cambia todo. Recuerda, no se trata de que nunca te equivoques. Se trata de que no repitas lo que antes ignoraste, de que ahora veas con claridad lo que antes pasaste por alto, de que tu nueva relación no sea solo un nuevo inicio, sino un nuevo diseño. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo enseñarle a tus hijos, si los tienes, que esta nueva relación también es parte del plan de Dios. Cómo protegerlos emocionalmente, cómo guiarlos espiritualmente y cómo enseñarles que el amor, cuando es guiado por el Señor, no destruye, sino que construye familias nuevas desde la gracia, porque cuando Dios restaura un corazón, también restaura una casa. 8. ¿Cómo enseñar a tus hijos que esta nueva relación es parte del plan de Dios? Amado hermano, cuando Dios te da la oportunidad de volver a amar, no solo está restaurando tu vida, está restaurando todo lo que está a tu alrededor. Y si tienes hijos, ellos son parte fundamental de ese proceso, porque cuando hay una nueva relación, los hijos también necesitan sanar, adaptarse, comprender. No puedes edificar un nuevo vínculo ignorando lo que ellos sienten, porque los niños, los adolescentes e incluso los hijos adultos también atraviesan sus propios desiertos cuando sus padres toman decisiones que transforman la estructura familiar. Y es tu deber, como padre o madre guiado por el Espíritu, mostrarles que este nuevo paso no es traición al pasado, sino obediencia al futuro que Dios está escribiendo. El primer paso es hablar con verdad. Los hijos no necesitan discursos largos, ni promesas que no entienden. Necesitan que les hables con el corazón, que les digas que sabes que este nuevo camino puede despertar en ellos temores, dudas, inseguridades. Que les expliques que esto no borra el amor que sientes por ellos, ni la historia vivida, pero que sí es parte de una nueva etapa que Dios está guiando. Ocultarles la verdad solo crea confusión. Hablar con sinceridad, en cambio, construye confianza. Porque si ellos sienten que tú los estás incluyendo desde el inicio, entonces podrán caminar contigo sin resentimiento. No esperes que lo comprendan todo de inmediato. Hay hijos que necesitan tiempo, que pueden mostrar rechazo, silencio, enojo o distancia. No lo tomes como una señal de que estás haciendo mal. Tómalo como una señal de que necesitas acompañarlos más, que debes orar más con ellos, que debes estar atento a sus reacciones, pero sin convertir tu decisión en una cadena. Tus hijos no tienen el poder de invalidar lo que Dios te ha confirmado, pero tú sí tienes la responsabilidad de enseñarles cómo discernir el tiempo de Dios con gracia, sin imposición. El segundo paso es presentar tu nueva relación desde la perspectiva espiritual. No la muestres como un simple vínculo emocional, ni como una respuesta al vacío. Preséntala como un proceso guiado, como algo que ha nacido desde la oración, desde el quebranto, desde la sanidad. Cuéntales que no estás actuando por impulso ni necesidad, sino por obediencia. Que el amor verdadero no se improvisa, se discierne, se confirma. Y que, antes de tomar cualquier paso, lo llevaste todo al altar. Esa visión le dará paz a sus corazones, porque sabrán que no es un capricho, sino una respuesta del cielo,
Además, involúcralos en momentos de oración por el futuro de la familia. Aunque no comprendan todo, enséñales a poner esta nueva etapa en manos de Dios. Que ellos mismos puedan decirle al Señor lo que sienten, lo que temen, lo que anhelan. Muchos hijos sanan cuando sienten que también tienen acceso a la presencia de Dios. Cuando ven que pueden hablarle de sus emociones sin que eso los aleje de ti, ni del plan divino. Porque Dios no solo quiere bendecir tu nuevo hogar, quiere sanar la generación que viene después de ti. El tercer paso es proteger su lugar en tu corazón. Amado hermano, los hijos que atraviesan procesos de separación y restauración tienen un miedo oculto, el miedo a ser reemplazados. Y tú necesitas asegurarte de que eso nunca ocurra. No con promesas vacías, sino con actos concretos. Dedícales tiempo exclusivo. Escúchalos con atención. Celebra sus logros. Acompaña sus batallas. Que no sientan que la nueva relación ha ocupado el espacio que les pertenece como hijos. Porque si ellos se sienten desplazados, cerrarán su corazón al amor que Dios quiere sembrar. Y si tu nueva pareja también tiene hijos, el reto es aún mayor, porque ahora no solo se trata de amor entre ustedes, sino de crear una familia mixta, y eso no ocurre por arte de magia. Requiere paciencia, acuerdos, límites claros, respeto mutuo. No intentes forzar afectos. Deja que las relaciones entre hijos y nuevos cónyuges se construyan con tiempo, con acciones, no con exigencias. Y ora cada día por unidad, por paz, por integración. Porque lo que se ora, se transforma. Y lo que se fuerza, se rompe. El cuarto paso es pedir perdón cuando sea necesario. Si en algún momento tus decisiones pasadas afectaron a tus hijos, si hubo dolor, abandono emocional, enojo, negligencia, no lo ocultes, afróntalo. Diles, perdóname por lo que te hice sentir. No fue mi intención herirte, pero reconozco tu dolor. Esa humildad abre caminos que el orgullo cierra, porque no hay hijo que no valore la sinceridad de un padre quebrantado. Y si lo haces desde el corazón, no desde la culpa, el Espíritu traerá sanidad. Amado hermano, no basta con decir que Dios restauró tu vida. Debes demostrarlo con frutos, con sabiduría, con decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Y cuando tus hijos vean que el nuevo amor que ha llegado no ha destruido, sino construido, que no ha dividido, sino integrado, que no ha reemplazado, sino sumado, entonces sabrán que esta relación es del Señor. Tal vez no lo entiendan hoy, tal vez duden. Pero si eres constante, si amas con verdad, si no dejas de orar por ellos y con ellos, llegará el día en que ellos mismos bendecirán lo que ahora solo toleran. Porque cuando Dios restaura una familia, lo hace de adentro hacia afuera. Primero sana el alma, luego une las manos, luego restaura la casa entera. En el próximo bloque, entraremos en el cierre de este estudio, una reflexión final para todos los que han llegado hasta aquí. Un mensaje que honra tu valentía, amado hermano, y que te recuerda que si has caminado hasta este punto, no es casualidad. Es que el Señor está escribiendo una nueva historia, y tú decidiste no detenerte. Porque el amor verdadero, cuando nace de Dios, no solo se recibe, se honra, se protege, se transmite, porque cuando Él restaura, lo hace para que otros también crean. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando con profundidad en tu vida. No solo te está dando una nueva oportunidad en el amor, te está preparando para una nueva dimensión de propósito. Porque para muchos, volver a amar es solo una emoción. Pero para nosotros, los que hemos sido quebrantados y vueltos a levantar por la gracia, volver a amar es un llamado. Es un acto espiritual.
es una extensión del carácter de Cristo en nuestras relaciones más íntimas. Dios no está interesado únicamente en que seas feliz. Él quiere que seas santo, que construyas con visión, que tu vida no solo refleje sanidad, sino también sabiduría, porque todo lo que Él restaura lo llama a ser luz. Y en una generación donde el amor se diluye, tú has sido llamado a mostrar cómo se ama desde el cielo. El amor restaurado debe tener frutos visibles. Ya no puedes darte el lujo de vivir por inercia. Cada día con tu nueva pareja debe tener intención, oración, visión, servicio, verdad, unidad. No se trata de sobrevivir juntos, se trata de crecer juntos. No se trata de no discutir, se trata de resolver como hijos del mismo Padre. No se trata de no tropezar, se trata de levantarse de la mano y seguir caminando. Uno de los errores más comunes en quienes han sido restaurados es creer que ya terminó el proceso. Pero, amado hermano, ahora comienza. Ahora debes decidir cada día vivir conforme al diseño de Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo cotidiano. ¿Cómo administran el dinero? ¿Cómo se tratan cuando están cansados? ¿Cómo se apoyan cuando uno está débil en la fe? ¿Cómo enfrentan las crisis juntos? ¿Cómo reaccionan ante el fracaso? Todo eso es parte del pacto. Y aquí viene una verdad que muchos no quieren oír. El amor restaurado necesita carácter. Porque no todo será fácil. Habrá momentos de silencio, de agotamiento, de duda. Y ahí es donde se diferencia una relación basada en el alma, de una guiada por el espíritu. El alma quiere huir, callar, rendirse. El espíritu quiere confrontar, crecer, edificar. Por eso, si vas a volver a amar, necesitas ser un hombre o una mujer de oración firme, de decisiones claras, de fe práctica. ¿Y qué significa eso en la vida real? Que no puedes permitirte los viejos hábitos, que no puedes jugar con el corazón del otro, que no puedes esconder tu dolor ni evadir tu responsabilidad. Ahora tienes una persona que cree en ti, que ha decidido caminar contigo y que también está siendo restaurada. No esperes que todo fluya perfecto. Espera que todo sea perfeccionado por la presencia de Dios mientras ambos caminan con compromiso. Amado hermano, no idealices, humaniza. El amor bíblico no es romántico, es valiente, es paciente, es sufrido, es sincero, y por eso vale la pena. Porque todo lo que se construye con ese tipo de amor se convierte en herencia para las próximas generaciones. Tus hijos verán tu vínculo, tus hermanos en la fe lo observarán, tus amigos lo comentarán, y muchos vendrán a preguntarte cómo lograste reconstruirte. Y ahí sabrás que todo lo vivido no fue en vano, porque tu historia se volvió testimonio y tu restauración una predicación viva. En esta etapa, Dios te llama a no vivir solo para ti, a hacer de tu relación un ministerio silencioso. No necesitas estar en un púlpito para predicar. Cada vez que perdonas, estás hablando de Cristo. Cada vez que eliges la paz, estás revelando su carácter. Cada vez que priorizas la unidad, estás testificando que hay un espíritu mayor dentro de ti. Y eso, amado hermano, impacta más que 1000 palabras. Por eso, aunque la sociedad diga que ya no vale la pena luchar por una relación, tú vas a demostrar lo contrario. Vas a mostrar que cuando Dios está en el centro, lo roto puede volverse hermoso. Lo que era motivo de vergüenza, ahora es plataforma de gracia. Y lo que parecía un final, en realidad era un nuevo comienzo escrito con tinta eterna. Pero para eso, necesitas disciplina espiritual, no emociones pasajeras. Necesitas visión. Necesitas volver al altar todos los días, no para pedir bendiciones, sino para decir, Señor,
enséñame a amar como tú amas, porque esa oración lo cambia todo. Cuando dejas de buscar en el otro lo que solo Dios puede darte, comienzas a disfrutar sin depender, a construir sin manipular, a permanecer sin exigir. La madurez no se trata de saberlo todo, se trata de saber qué callar, qué decir, cuándo corregir, cómo restaurar y cuándo simplemente orar sin hablar. Y esa sabiduría, amado hermano, solo se obtiene en la presencia de Dios. No viene por edad, por experiencia, ni por emociones. Viene por entrega diaria, por rendición, por reconocer que sin Él volverías a caer. Y por último, entiende que lo que Dios ha permitido que vivas no es para encerrarlo en ti, es para compartirlo, para animar a otros, para decirle a quien está al borde del divorcio, al que perdió la fe en el amor, al que fue traicionado, al que se siente solo. Yo estuve ahí, pero Dios me restauró, y lo puede hacer contigo también. Tu voz será esperanza, tu testimonio será refugio, y tu nueva etapa será una señal de que Dios sigue escribiendo historias con manos de misericordia. En el próximo y último bloque, cerraremos este mensaje con un llamado profundo, una reflexión final para todos los que han llegado hasta aquí. Un momento de compromiso, de decisión, de fe. Porque si Dios te trajo hasta el final de esta enseñanza, es porque te está preparando para vivir algo que nunca imaginaste. Porque el amor que nace de lo eterno nunca se pierde, se siembra en lo profundo y da fruto para siempre. Amado hermano, si estás leyendo estas palabras, es porque algo profundo ha sucedido en tu corazón durante este tiempo de estudio. No todos llegan al final de una enseñanza como esta. Muchos se quedan a mitad del camino, atrapados por el ruido, por la prisa o por la falta de convicción. Pero tú has permanecido, has escuchado cada palabra, has dejado que el Espíritu hable a tu interior y has entendido que este mensaje no era uno más, era una confirmación divina. Era Dios hablándote directamente, preparando tu corazón para una nueva etapa, mostrándote que todavía hay propósito, todavía hay redención, todavía hay amor, pero un amor que nace de la obediencia, del quebranto y de la visión eterna. Por eso, hoy quiero invitarte a que hagas algo más que escuchar. Hoy quiero que dejes huella, que selles este momento con una frase que marque tu compromiso con el cielo. Si este mensaje ha hablado a tu vida, si has sentido que Dios te ha revelado respuestas, si algo dentro de ti se ha restaurado o se ha confirmado, quiero que escribas en los comentarios esta frase. Hoy decido amar como Dios enseña, no como el mundo me enseñó. Esa declaración no es para mí, es para ti, para tu alma, para que cada vez que la leas, recuerdes que aquí comenzó algo nuevo, que esta fue la línea que separó tu pasado del propósito eterno de tu nueva etapa. Y quiero que vayas más allá. Si esta enseñanza te edificó, no la guardes solo para ti. Compártela con 3 personas. Piensa en un amigo que esté atravesando una ruptura. Piensa en un familiar que aún no ha sanado de su historia. Piensa en un hermano de la iglesia que ha perdido la fe en el amor. Mándales este video. Diles que lo vean hasta el final. No como una sugerencia más, sino como una cita con Dios. Tal vez ese simple gesto sea la semilla que transforme una vida. No subestimes lo que puede hacer un mensaje como este cuando cae en el terreno correcto. Recuerda que muchas personas, hoy mismo, están caminando sin dirección. No tienen una iglesia cerca. No tienen con quién hablar. No saben cómo escuchar la voz del Señor. Y este canal, este contenido, este espacio que estamos construyendo juntos, se ha convertido en su altar, en su refugio, en su lámpara en medio de la oscuridad.
Por eso es tan importante que te suscribas, no para inflar números, no para aparentar, sino porque al hacerlo, estás asegurando que no te perderás lo que Dios quiere seguir hablándote. Estás diciendo, aquí estoy, Señor. No quiero perderme ni una sola palabra más que venga de ti. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta familia espiritual, si ya has estado creciendo con nosotros, entonces siéntete orgulloso, porque no todos están dispuestos a alimentar su alma con mensajes que confrontan, que limpian, que transforman, pero tú sí lo estás haciendo. Estás caminando hacia la madurez, hacia una fe firme, hacia una vida con frutos visibles, y eso, amado hermano, te convierte en testimonio viviente de que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para restaurar lo que parecía perdido. Ahora, antes de cerrar este momento, quiero invitarte a que no te desconectes todavía. No pauses este video. No apagues la pantalla sin antes elevar una palabra de gratitud. Allí donde estás, en silencio o en voz alta, levanta tu alma al cielo y dile al Señor: gracias por esta palabra, gracias por la esperanza, gracias por enseñarme a amar como tú amas. Ese acto sencillo, íntimo y profundo es una ofrenda. Es el eco de tu corazón tocando las puertas del cielo. Y créeme, Dios responde a esos ecos. Él se mueve donde hay sinceridad. Él se manifiesta donde hay humildad. Hoy es un día especial. Hoy has recibido más que una enseñanza. Has recibido dirección. Has recibido discernimiento. Has recibido un mapa para tu próxima estación. Ahora depende de ti caminar en esa verdad. No te conformes con haber escuchado. Vívelo. Hazlo carne. Hazlo práctica. Hazlo pacto. Porque sólo así verás la plenitud de lo que Dios quiere entregarte. Un amor que no se basa en palabras, sino en decisiones. Un vínculo que no es humano, sino espiritual. Una vida que no gira en torno a heridas, sino a propósitos. Amado hermano, gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por ser parte de este espacio donde el Espíritu Santo sigue hablando, sigue restaurando, sigue guiando. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es señal de que el Señor está levantando hombres y mujeres dispuestos a vivir un amor diferente, un amor bíblico, un amor eterno. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.